Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. A ver, hermanos, un amén o un gloria a Dios, por favor. Aquí estamos con un grupo de estudiantes y este es el curso del Seminario Teológico en Centro Internacional de Oración, Montebello, California, una ciudad en el área de Los Ángeles. Y este es el libro que utilizamos. Se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada del libro. Esta es la parte de atrás del libro, Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona. 14 años de mi vida me tomó escribir este libro. Y con este libro han estudiado y están estudiando muchos hermanos preparándose para la obra de Argentina, en El Salvador, en Cuba, en Colombia, aquí en los Estados Unidos, etc. Y este libro ha entrenado a muchos pastores, a muchos ministros. Y hay pastores y hay iglesias que utilizan este libro para instalar el instituto bíblico en su propia iglesia, ayudarles a que pastores en otros países puedan entrenar a sus propios obreros, a los propios hermanos, miembros de las iglesias, y que en la iglesia tengan su propio instituto bíblico. Así que este libro usted lo puede adquirir en Amazon o en eBay. Seminario Teológico Práctico. Muy bien, el gruesor del libro y todas las clases que usted ve, todas las clases que usted está viendo están siendo grabadas, quedan en YouTube. Es más, que este curso ya está completito grabado en YouTube. Usted puede buscar esta clase o otras del libro en las cuales usted esté interesado. Así que por el momento este es el material. Y otra vez usted lo puede conseguir en eBay o en Amazon. Seminario Teológico Práctico, escrito por el pastor Aquiles Acosta, doctor como Aquiles Acosta o hermano Aquiles Acosta, como lo quiera llamar, está bien conmigo. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a empezar en una sección nueva del libro, donde... Buenas noches, hermana, bendiciones. Esta sección que vamos a empezar es muy importante. Todas son importantes, pero esta es muy importante porque recuérdense, hermano, que estamos grabando, estamos vivos, estamos saliendo en el mundo entero, en YouTube. Recuérdense de eso, ¿okay? Es la sección de la salvación. Y vamos a dar la salvación basada en términos en la Biblia que aparecen, que yo me recuerdo cuando recién me convertí, que oía expiación, redención, propiciación, justificación, reconciliación, regeneración. Y para mí se me hacía que todo era lo mismo, pero no es lo mismo, sino cada uno de estos 7 términos nos habla de una conquista. Cada uno es una conquista. Una conquista que Cristo logró en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, que cada uno de estos términos significa algo diferente. Y un logro, una victoria de Cristo a favor de nosotros. Así que yo quiero dar, aunque ya yo llevo dando este curso que 40 años, no necesariamente teníamos el libro, sino lo estábamos formando, etcétera. Pero esta vez estamos en la página 27 del libro. ¿27 o 25? 27 del libro. Vamos a entrar ahí, en la página 27 del libro. Y yo quiero dar esta vez, esta sección de los logros de Cristo. Quiero tomarme mi tiempo. Quiero que ustedes, hermanos, reciban la clase y los que nos estén viendo de una manera más extensa de la que la he dado en otros cursos. Porque en otros cursos solamente me he sujetado a lo que está escrito aquí en la clase y más matemáticamente, más estrictamente. Pero esta vez lo quiero dar un poco diferente. Porque cada vez que estudio las clases, por ejemplo, esta clase que voy a dar hoy, no la volveré a dar en el curso hasta 3 años, hasta que el curso empiece otra vez. Y esta vez la quiero dar muy despacito, muy cuidadosamente. Y quiero que
ustedes, y yo le voy a preguntar a los estudiantes después de la clase, al final si quieren que se la dé, small, medium o large. ¿Cómo quieren la clase? ¿Talla pequeña, talla mediana o talla larga? ¿Ve? Entonces yo les voy a preguntar al final de la clase, ¿ve? De la clase, porque lo que significa eso es que le estoy dando a ustedes lo mejor que yo pueda dar. Gracias. ¿Ves? Que no, mire, yo puedo tomar el libro porque ya llevo tantos años enseñando, que les soy sincero, ni siquiera tuviera que estudiar. Pudiera agarrar el libro, darle así un ojazo por arriba y vámonos. ¿Ves? Y estoy seguro que Dios me usaría un poquito. Digo un poquito porque cuando hacemos las cosas así y le damos al Señor las obras, pues eso es lo que tú recibes, sobras. Porque la ley es que la bendición es según lo que tú siembres. La cosecha es según lo que tú siembras. Pero hoy yo estuve fácil 3, casi 4 horas preparándome para la clase. Y eso lo hago en cada clase que doy. Mañana cuando dé la clase en la ciudad de Bellflower, así será, igualito. Entonces, pienso, ¿por qué hago eso? Porque quiero que la gente piense que yo sé mucho. No, si yo sé que no sé mucho. Hay gente que sabe muchísimo más que yo. Pero ¿por qué hago eso? Porque hay una conciencia, un deseo de hacer las cosas para Dios lo mejor que podamos. Espero que lo que estoy explicando no suene, ¿cómo puedo decir?, un poco alardoso. No, estoy tratando de ser sincero. Y también porque es importante que los que nos ven, y los estudiantes que están aquí, que hay algunos que son pastores, ministros, predicadores, maestros, sepan el precio, lo que cuesta, no estoy hablando de dinero, sino de energía, de gana, de fuerza, de hacer las cosas para Dios. ¿Ves? Que cuando usted ve un pastor que predica y trae un buen mensaje, parece que el hombre abrió la Biblia y predicó. No, las personas que queremos hacer esto dignamente, lo mejor que se pueda, cuesta trabajo. Por eso la Biblia le llama al trabajo de un ministro trabajo, porque la parte humana es trabajo. ¿Okay? Bueno, después de tanta introducción, hermanos míos, aquí está su libro, hermano, gracias. También el libro, esos que están aquí en la clase o los que me están viendo y viven en el área de Los Ángeles y quieren el libro, personalmente yo se los puedo traer. Muy bien, empecemos. Página 27. Si usted se fija, dice salvación número 2. Los logros de Cristo en su muerte. Y básicamente hay 7 logros, los voy a mencionar, dar su significado brevemente y después vamos a entrar en el primero, que es la expiación. Así que son 7 términos que aparecen en la Biblia para explicar por lo menos un poco la salvación de nuestra alma. Y digo un poco porque el tema de la salvación es algo tan glorioso, tan grande, que ningún tema puede explicarlo completo. Pero hay 7 términos en la Biblia. El primero que vamos a estudiar es expiación. En un ratito vamos a entrarle a la palabra expiación y vamos a explicar ese término, pero expiación significa la paga por tus pecados. Una expiación es la paga por la acción de nuestros pecados, por los pecados que hemos cometido. Luego aparece el término en la Biblia de redención. ¿Y qué significa la redención? Significa la compra del pecador. Una diferencia muy grande de pagar por lo que tú haces y de comprarte a ti. Cristo nos compró con su sangre y somos de Él. Así que expiación significa la paga por el pecado, redención significa la compra de la persona. Propiciación. Fíjense el término propicio, adecuado, propiciación. La palabra propiciación tiene que ver
con los sentimientos de Dios, cómo Dios te ve, cómo Dios ve ahora al pecador. Dios Padre ve al pecador por los méritos de Cristo. Te ve propicio, adecuado, te ve agradable a sus ojos. Me está viniendo esto y lo voy a decir que ¿Usted no han visto una vez una muchacha muy bonita enamorada de un feo? Y usted dice, ¿cómo es posible que esa muchacha tan bonita vea al feo bonito? Porque el amor cambia los sentimientos. Cambia los sentimientos. El amor cambia los sentimientos. Entonces, no es que tú estés bonito a los ojos de Dios, somos pecadores. Pero la muerte de Cristo ha hecho que los sentimientos del Padre cambien a favor tuyo. Eso lo vamos a estudiar. ¿Qué éramos antes de Cristo? ¿Cómo nos veía Dios antes de Cristo? La Biblia dice que éramos enemigos. La Biblia dice que estamos descalificados de la salvación de Dios. Y sin embargo, Cristo ha hecho una propiciación. El otro término es justificación. Justificación. ¿Qué significa? Bueno, que tú has sido declarado justo. Cristo cargó con tus pecados y ha puesto sobre ti su justificación. Ahora, fíjense que esto es un término legal. Juez, juicio, justificación. Y la palabra justificación significa que el récord de tus pecados, porque hay un récord de pecados en el cielo, pero cuando tú aceptas a Cristo, el récord de tus pecados queda borrado. Por eso la Biblia habla tanto de que la sangre de Cristo nos limpia. ¿Qué es lo que limpia? Bueno, nos limpia a nosotros, pero mayormente al récord de tus pecados. Porque aunque seamos cristianos, tenemos una naturaleza de pecado, ¿verdad que sí? Eso no se va. Eso no se va. Entonces, justificación significa que el récord de tus pecados queda limpio. No hay récord de pecado en el cielo delante de los ojos del Padre por los méritos de Cristo Jesús. Reconciliación. Fíjense, reconciliación es un término que tiene que ver con hacer a dos personas que juntarlas otra vez, hacerlas amigos otra vez. Y reconciliación significa el perdón de Dios en acción. El perdón de Dios en acción. En otras palabras, reconciliación significa que Dios te salió a buscar para hacer la paz contigo. La acción del perdón no es que nosotros la busquemos, es que Dios nos ha buscado a nosotros. Reconciliación es Dios en acción, su perdón en acción hacia nosotros. La persona del Padre, así como salió aquel padre corriendo cuando vio al hijo pródigo, ¿se recuerdan? Y el hijo pródigo venía y decía, perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre ni caso le hizo, sino que lo abrazó, lo besó, lo vistió. El hijo pródigo tenía una petición. ¿Cuál era la petición? Yo no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus asalariados, como uno de tus trabajadores. El padre no le contestó a la petición, sino que le dijo, tú eres mi hijo, vístanlo de gala, póngale anillo, póngale zapatos y vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba perdido ahora ha sido encontrado. Le estoy dando primeramente, hermano mío, muy brevemente el significado de todos estos términos para que veamos qué diferencia hay. Sustitución. Sustitución significa que Jesús tomó el lugar nuestro del juicio. Todos los pactos y dispensaciones terminan con un juicio. Adán y Eva pecaron, hubo un juicio. Ahora la tierra le daría trabajo a Adán. Ahora la mujer daría luz con dolores de parto. Hubo un juicio. En la dispensación de la conciencia termina con un juicio, un diluvio, etc. La dispensación de la ley termina con un juicio. ¿Cuál es el juicio? Cristo cargó con el castigo de nuestra paz. ¿Ves? En otras palabras, tomó nuestro lugar en la cruz. Sustitución. Y por último, regeneración. Y regeneración
es el término que enseña la obra que Dios ha hecho dentro de nosotros, el cambio que Dios hace dentro de nosotros. En algunos lugares ese término se llama nueva creación. El que está en Cristo es nueva creación. Es aquí que todas las cosas han sido hechas nuevas y todas las cosas viejas han pasado. En otro lugar, en Juan capítulo 3, se le llama a la regeneración nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Así que esos serán los 7 términos que vamos a estudiar lo más detalladamente que yo pueda enseñarlos. Y espero que les sea de mucha bendición a ustedes y a los que nos están viendo. Muy bien, empezamos. O continuamos. Todo lo que he dado hasta ahora, que ha sido casi 25 minutos, una introducción, y ahora vamos a meternos, nos queda una hora de clase, vamos a meternos a estudiar primeramente el término de lo que es expiación. Van a necesitar anotar, hermanos, porque les voy a dar más información de la que ustedes tienen en la hoja. El término de expiación. Muy bien. Vamos a buscarlo en la Biblia. Aparece en varios versículos bíblicos. Expiación. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2.9, eso lo tienen en su nota ahí abajito. Estamos en Números Romanos 1, donde dice expiación, y en el subtítulo 1, los que tienen el libro, los que están en la página 27, ¿ves? Después que dice el término expiación, aparece en Hebreos, y abajito, Hebreos capítulo 2, versículo 9, lo estoy buscando despacito, para si hay alguna persona que nos ve, que está empezando en estudiar la palabra, lo puede encontrar con nosotros. Muy bien. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice así: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que vemos aquí que aquí nos está diciendo lo que significa la palabra expiación, que Jesús pagó por nuestros pecados. Pues Jesús pagó por nuestros pecados. Y ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 6, Hebreos capítulo 10, versículo 6, dice así, aquí aparece el término, la palabra expiación aquí aparece. Ok, le leí primero Hebreos 2.9, para que entendamos qué significa expiación. Allí en Hebreos 2.9 nos dice bien claro que Jesús pagó por nuestros pecados. Eso es lo que la palabra expiación significa, la paga por tus pecados, por lo que tú hiciste. Y ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 6, holocausto y expiaciones. ¿Ven el término? Y fíjense que el término de expiación está muy asociado al Antiguo Testamento. Fíjense que aquí lo dice. Y mire, tenemos un nuevo miembro afuera, muchachos. Por favor. Alguien, un nuevo miembro. Todo el mundo lo estaba buscando, ¿no? Un nuevo miembro. Es un gato que se quería colar en la iglesia. Qué bueno que hasta los gatos quieren entrar a la clase. Muy bien. Hebreos 10:6. Holocausto. Fíjense que el término de expiación está asociado con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento eran la evidencia de la paga por el pecado. La persona que se arrepentía no valía para recibir la totalidad del perdón de Dios. No valía con que la persona dijera: Señor, yo me arrepiento por lo que hice. Ese era el primer paso. Vaya, el perdón de pecados bajo la ley, de acuerdo a Levítico 5 y 6, Levítico 5 y 6, si alguien lo quiere leer, que lo estudie, de acuerdo a la ley, dependía de dos pasos. Primero, que el pecador reconociera su pecado. Y ahora Dios dice: muy bien, reconociste tu pecado, pues busca en tu rebaño una oveja
un corderito, un becerro, busca en tu rebaño un becerro, un corderito, y vete hasta el templo en Jerusalén y ofrécelo en sacrificio. Y ahí la persona recibía perdón de pecado. El perdón de pecado no estaba completo, nomás porque la persona dice, me arrepiento. Tenía que haber holocausto, tenía que haber una ofrenda. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los sacrificios que se hacían bajo la ley. Y por supuesto que eso costaba dinero, porque si usted tenía una ovejita y no podía ofrecerle al Señor la coja o la tuerta, la que nadie fuera a comprar, tenía que ofrecerle la mejor. Holocausto y expiaciones, ahí aparece el término que estamos estudiando, ¿ves? Está en la Biblia. Y expiaciones por el pecado. ¿Ven que la expiación tiene que ver por el perdón de pecado? Sí. Expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito. Así que esto es un versículo que compacta la obra de Cristo. En otras palabras, llegó un momento que Dios tiene un plan superior. ¿Cuál es el plan superior de la ley? El pecador se arrepentía, tenía que, si vivía en Galilea, estar una semana y media caminando con una ovejita para llegar al templo y ofrecerle el sacrificio. Ahora Dios tiene un plan superior. ¿Cuál es ese plan superior? Su Hijo. Por eso dice aquí, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. En otras palabras, Cristo se encarna, Cristo viene al mundo, Cristo paga por los pecados. Y ahora nosotros no tenemos que ir físicamente a Jerusalén con un sacrificio, pero sí tenemos que ir espiritualmente a Jerusalén, porque tenemos que aceptar por fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No hay perdón de pecados para nadie, a no ser que acepte el sacrificio que Dios dio. Si una persona dice, no, yo me arrepiento de mis pecados porque yo no creo en Cristo, no hay perdón de pecado para ti. Y esto no es una decisión de los bautistas, los pentecostales, los metodistas. Esta es la decisión de Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los pecadores, a todos, que ha dado a su Hijo. No dice que dio uno de sus hijos, no, que ha dado a su Hijo. El término es singular masculino. Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, y la palabra y el verbo es muy, muy interesante como está expresando. A veces cuando citamos Juan 3:6 decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que en Él crea. No dice crea, dice cree. Porque está expresado en tiempo presente continuo. En otras palabras, para recibir perdón de pecado tienes que creer. Tienes que creer. No si vas a creer. Dios sabe que yo creo en Él. No. Tienes que creer presente. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién decidió eso? Eso no lo decidieron ninguna denominación, ni los católicos. Nadie. Eso lo decidió Dios Padre. ¿A usted no le gusta? Hable con Él. Va y quéjase con Él. Quéjase con Él. Porque Dios Padre ha dicho que si tú quieres expiación por tus pecados, si tú quieres la paga por tus pecados, no la puedes pagar con oro, ni con plata, ni con semillitas de rodillas, ni con penitencia, ni con cargar una cruz, ni con darte azote. Hay una sola paga que Dios acepta por esto. Y la única paga es que creas que Cristo murió por ti. ¿A dónde te remontaste? ¿A dónde te remontaste cuando crees que Cristo murió por ti? A ver, en la clase, ¿alguien me puede decir hasta dónde se fue esa fe? ¿Hasta dónde fue? Hasta la cruz. ¿Y qué tiempo hace que...? Porque ¿cuántas cruces hay ahí? Mira, aquí atrás hay una cruz. ¿De qué cruz está hablando? ¿De qué cruz está hablando? Del Calvario, de donde Cristo murió. Así que fíjate, ha sido a Jerusalén, ha regresado al momento, a las horas que Cristo destiló su sangre por tus pecados y creíste en eso. Esa cruz no existe. Tú no estás embarrado de sangre,
es un acto de fe, pero es un acto de fe que tiene tanto poder que 2000 años después, todo el que cree eso de verdad recibe una regeneración, un milagro interno por el Espíritu Santo, que la vida cambia. Y el que decía malas palabras para, y el que engañaba a su mujer para. Digo los que de verdad han hecho, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Ha habido una regeneración. Muy bien. Entonces vemos aquí Hebreos capítulo 10, versículo 6, donde aparece, versículo 10, Hebreos 10:10, dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso nosotros, mire, cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabe qué había aquí donde nosotros estamos sentados? ¿Sabe qué había aquí? Coyotes. Esto es un desierto aquí. El sur de California era un desierto. Capaz unos cuantos indígenas que habían por acá que ni conocían de Cristo, ni conocían de Cristo. Y nosotros, mira, aquí hay mexicanos, hay salvadoreños, hay gente de diferentes naciones aquí presente. ¿De dónde vinimos nosotros? Mira, de los confines de la tierra Dios nos trajo aquí. Y por lo menos yo conocí a Cristo aquí en los Estados Unidos. Mira dónde Dios me trajo. Desde un pueblo allá en Cuba llamado Artemisa, a los 12 años, y me trajo para acá el Señor, y a los 20 años conocí a Cristo, y en mi familia no había ningún evangélico, ni nadie leía la Biblia. Mira el poder de esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Amén. En su nota no tienen el versículo 10, así que sería bueno si lo quieren anotar. Y el versículo 12, mire qué tremendo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que todo esto tiene que ver con el término de expiación. Así que estamos estudiando este logro como el primer logro de Cristo en la cruz. Todo lo que tú hiciste estaba escrito. Lo bueno y lo malo. Lo bueno también está escrito. ¿Se recuerdan cuando el ángel se le apareció a Cornelio? Le dijo: tus limosnas han subido a la memoria de Dios. Lo bueno que le había hecho estaba escrito, pero también lo malo. ¿Y sabe lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo? Todo lo malo que hiciste desaparece. Yo una vez le dije a Dios: Señor, si tú lo borraste, yo lo creo, está en tu palabra, que tú borraste todos los pecados que he cometido, pero ¿por qué de vez en cuando yo me acuerdo de ellos? ¿Por qué no lo borraste en mi mente también de una vez? ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? No lo borro de tu mente para que no lo vuelvas a hacer. Para que no lo vuelvas a hacer. Para que te acuerdes de dónde te saqué. Y así es. Y cuando ahora, después de cristiano, viene a mi memoria, porque fíjate, esto es una señal de un verdadero cristiano. No solo estoy hablando de mí, nada más de todos los verdaderos cristianos. La persona, cuando no conoce a Cristo, se deleita en el pecado. El hombre que engaña a su mujer y tiene un amante, ahí empieza a pensar el amante y a deleitarse en la fornicación que hizo y en el pecado que hizo. Y esa memoria del pecado es un deleite. Ahora, en Cristo Jesús, cuando viene a tu mente el pecado que cometiste, hay dolor. ¿Sí o no? Hay tristeza. Pero también hay gratitud. Señor, gracias porque tú me limpiaste de eso. Amén. Ya yo no soy eso. Señor, es verdad que yo no soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que fui. Cristo me limpió con su sangre. Amén. Un aplauso, Señor, hermano. Gracias a ti, Padre, por lo bueno que tú eres. Entonces, seguimos en nuestras notas. Ok, si ustedes ven el subtítulo 2, estamos en la palabra expiación en la página 27, y luego los subtítulos tienen numeritos regulares.
La palabra nos viene del idioma latín expiare. El diccionario internacional le da este significado: la acción de reparar, restituir o pagar satisfactoriamente por la ofensa del pecado. Así que del latín es que viene la palabra expiare, expiación. La paga, vaya, vamos a darle un significado más compacto. Cristo pagó Él es la paga de tu pecado, de tu acción, de lo que hiciste, ¿ok? Muy bien, muy bien. Nos vamos al subtítulo número 3. Dice en griego, ahora vamos a ver la palabra griego, la palabra expiación en griego, que ya sabemos que deriva del latín, porque la palabra en griego es la palabra expiación, se traduce hilasmos. Hilasmos. Eso lo tienen en su nota, que significa el medio por el cual se cubre o se paga por el pecado. El medio por el cual se cubre o se paga por el pecado. Otra vez en Hebreos capítulo 10, este es un capítulo que habla mucho de lo que es la expiación, de la acción, de cómo paga el Señor por nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículos 1 y 2 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso suena como una frase muy sencilla, pero bien profunda. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué te está diciendo? Que todo lo que está en la ley es una representación. ¿Cuáles son los bienes venideros? ¿De qué nos está hablando la Biblia? Nos está hablando de cosas espirituales. ¿Cuáles son los bienes venideros? La ley es un pacto, una dispensación, y está apuntando, está haciendo una tipología, está haciendo una representación. Las cosas de la ley son una representación ¿de qué? De lo que viene. ¿Y qué venía? La gracia. La gracia. Entonces, todo en la ley, los colores del tabernáculo, las dimensiones del arca, los querubines sobre el propiciatorio, el lugar donde se echaba la sangre del sumo sacerdote, todo representa a Cristo y representa la gracia de Dios. Te lo dice aquí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, no lo real, sino la representación. La ley representa la gracia que iba a venir. ¿Okay? El candelabro de oro de 7 brazos. ¿Por qué 7 brazos? Porque el número 7 representa totalidad. ¿Por qué es candelabro de oro? Porque el oro representa, hermanos míos, la naturaleza del creyente. El oro representa cómo Dios te ve. Dios te ve a ti no como lata. Dios no te ve a ti como aluminio. Dios no te ve a ti ni siquiera como plata. Dios te ve a ti como oro. La iglesia, el candelabro representa a la iglesia. Porque ¿para qué es un candelabro? Para dar luz. ¿Y la iglesia para qué está aquí en este mundo? ¿Para qué somos cada uno de nosotros? Para dar luz. Pero fíjense que por bonito que está el candelabro, por bello que está el candelabro, si no tiene aceite adentro, no va a alumbrar. Entonces, qué enseñanza tan tremenda esa. Hay veces que nos esforzamos en los edificios tan bellos. ¿Cuántos edificios, cuántos lugares he llegado yo que se construyeron cuando estuve en Europa, en Grecia, en España, en tantos lugares, grandes catedrales donde una vez habitó la presencia de Dios? Y usted entra ahí y se siente muerto. Y me ha tocado ir debajo de un árbol, allá en Jorigua, por allá, por México, por Salvador, por Nicaragua, y lo que hay es ladrillos de parado y tablas, y tú te sientas ahí y no te menees mucho porque se cae.
Y tampoco te menees, porque la tabla no es una tabla pulida, sino que tiene sus espinas, y si te meneas mucho te la clavas. Y se sube un predicador con una guitarra viejita y empieza a rascarla y se siente la gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo está ahí, hay aceite de Dios. ¿Ves? Entonces, hermanos míos, aquí la Biblia nos habla de todo esto, ¿verdad? De que todas estas cosas del Antiguo Testamento son una representación de Cristo. Y seguimos leyendo con otros versículos, versículo 2. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. En otras palabras, que la ley se recibía un perdón limitado y temporario, porque estaba basado en el arrepentimiento de la persona por el sacrificio de un animalito. Versículo 4. Porque la sangre de los toros, mira, aquí te lo explica, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué hacía sobre la ley? Cubría, para que Dios no viera el pecado. El sacrificio que se ofrecía cubría delante de los ojos de Dios temporariamente. Versículo 12, Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que vemos aquí, hermanos míos, otra vez, regresamos a la palabra expiación. Todos estos detalles para que quede bien grabado. ¿Qué significa la palabra expiación? Significa que alguien pagó por tus pecados. Yo decía, pero en el Antiguo Testamento no era así. Sí era así. El animalito pagaba el precio de tu pecado, del pecado de la persona. Y la Biblia decía bien claro que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Cristo ofreciendo un sacrificio más excelente. ¿Cuánta gente, les pregunto, a ver, a la opinión de ustedes, cuánta gente usted cree que se ha convertido? De verdad. No estamos hablando de los hipócritas y los... Pero ¿cuánta gente ustedes creen que se ha convertido desde que Cristo murió? Que han pasado 2000 y tantos años, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente? Hay muchos convencidos, pero no convertidos. Pero ¿cuánta gente? Olvidémonos, los convencidos estoy de acuerdo. Pero ¿cuánta gente ustedes creen que de verdad se ha convertido? ¿Alguien podrá tirar un número? ¿Millones de millones? Pero ¿saben ustedes que un ser humano tiene, a ver si me recuerdo, un galón .5 pintas de sangre? En ti hay un galón .5 de sangre. En el cuerpo de Cristo se derramó 1,5 galones de sangre. Y ese 1,5 galones de sangre, una gota de esa sangre, es capaz, la fe en ese sacrificio que Cristo hizo, de salvar millones. Y si Cristo se demora 100 años más, todavía esa sangre no ha perdido poder. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. ¡Qué tremendo! Entonces, quiero que vean eso en el tema de expiación. Muy bien, subtítulo 4 en sus notas. Así vemos que el significado de la palabra expiación significa la paga por el pecado. ¿Lo ven ahí? ¿Están ahí conmigo? Muy bien. Subtítulo 5. Cristo es nuestra expiación. ¿Ok? Subtítulo 5. Cristo es nuestra expiación, o sea, la paga por nuestros pecados. Vamos a ir a Isaías 53. Y a Isaías 53. Y no me voy a apurar, hermano. Si damos hoy nada más expiación y no entramos en redención y no entramos en propiciación, no importa. Esta sección del libro, si me tengo que apurar, me voy a apurar en otras secciones, pero en esta no. En esta no. Así que vemos que quede bien metido en nosotros el significado de la palabra expiación.
No es la paga por ti, es la paga por lo que tú hiciste. ¿Ok? Lo que tú hiciste. Tus acciones contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios, tienen un precio. Has violado la ley de Dios. Alguien tiene que pagar, pero tú no tienes con qué pagar. Porque tu sangre no es suficiente para pagar por los pecados que tú cometiste. Alguien tiene que pagar. Entonces Dios mandó a su Hijo y pagó por nosotros. Entonces cuando una persona acepta eso, Señor, yo acepto que soy un pecador y que Cristo pagó por mí. Entonces ahí Dios Padre acepta eso como el único medio, de acuerdo a la palabra de Dios, el único medio por los que nuestros pecados puedan ser perdonados. Isaías capítulo 53, vamos a empezar en el versículo 10. No se asuste si uso lupa, que esta Biblia tiene 50 años. Literalmente, conmigo 50 años. Y tengo muchas otras Biblias, porque una vez en una clase dije eso y luego me llegó por correo, por FedEx, una Biblia de estudio. Y yo no sé, anónima, no sé quién es, quién me mandó una Biblia de estudio por FedEx. Y bueno, la uso en la casa cuando estoy estudiando, pero cuando ministro, ya probé de usar otra, no puedo, tengo que usar esta viejita. Y dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, aquí está hablando de Cristo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida, mira aquí está el término, en expiación, ¿qué dice? Por el pecado. Por el pecado. Y cuando eso pase, verá linaje, vivirá por las cogías. Y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. ¿Ok? Muy bien, Isaías capítulo 53, versículo 10. Ahora nos vamos al versículo 4 y 5 y 6. Versículo 4, 5 y 6 dice: ciertamente llevó ¿quién? No dice ellos, ¿verdad? Dice él. Así que ni San Pedro, ni San Juan, ni Judas Tadeo, ni la Virgen del Carmen, ni la Virgen de la Caridad del Pobre en Cuba. Nadie puede llevar la carga del pecado. Solamente Dios Padre decidió que el único que puede llevar la carga de nuestros pecados es Cristo. No se enojen con nosotros, es decisión del Padre. No, pero es que ¿de dónde usted sacó eso? Bueno, ¿cuántos versículos estamos leyendo? ¿Y quién fue el que dictó este libro a sus profetas y a sus apóstoles? Dios Padre. Dios Padre. Entonces aquí está. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fíjense los términos, y Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense el énfasis de la sustitución. ¿Lo ven ahí? Vaya, el término que más adelante vamos a estudiar, que Él tomó nuestro lugar. ¿Lo ven ahí? Sí. El castigo de nuestra paz. ¿Ves? Es nuestra. Él. Una sustitución. Pero también expresa ese versículo el tema que estamos estudiando, expiación. Es la paga nuestra de lo que nosotros hicimos. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de algunos de nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de la gente, buena gente. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que aquí vemos esta palabra expiación, que significa
la paga por nuestros pecados. Subtítulo 5. Bueno, ya lo hemos leído. Vamos a un versículo más. 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Bajo esta idea de que Jesús pagó por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Así que ahí lo vemos, el término de expiación. Ok, sigo leyendo las notas que tenemos. Ilustración: un ladrón robó $2,000 y los gastó. Al ser arrestado, tiene que ir a la cárcel y paga su delito. Así es el caso con el pecador. Tiene que pagar por sus pecados, pues ha quebrantado la ley de Dios. Pero también tiene la opción de aceptar la expiación de Cristo. O sea, Cristo pagó su deuda por nosotros. Y quiero que estudiemos un libro de la Biblia. Lo vamos a estudiar aquí completito en esta clase, que usualmente no está en sus notas, porque usualmente no, cuando ve este tema no lo estudio, no lo estudiamos, pero vamos a estudiar, aunque usted crea que no, un libro completo de la Biblia. ¿Qué le parece? Amén. En esta clase. Amén. Pero no se le hace que es demasiado estudiar un libro entero. Bueno, vamos a ese libro para estudiarlo y ver el tema de la redención. Y a ver si ustedes ven el tema de la redención en ese libro. Un libro entero. ¿Qué les parece, hermano? Amén. Vamos a buscar el libro de Filemón. ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Es redención o expiación? Expiación. En Filemón. Puede ser los dos. Pero aquí quiero aplicarlo al tema de expiación. Alguien pagó, ya usted conoce la escritura. Pero miren, el libro de Filemón lo vamos a estudiar completito. ¿Qué le parece, hermano? Antes de Hebreo está Filemón y tiene una sola página. Es una sola página. Los estudiantes se asustaron y dijeron: ¿cómo le va a hacer el hermano aquí? Le vamos a ver milagros de Dios aquí hoy. Bueno, tiene 25 versículos el libro de Filemón. Lo voy a leer rapidito, hermano. Y otra vez, si no entramos a lo que es redención, no importa. La semana que viene, este tema yo quiero darlo así. Yo quiero saborearlo. Yo no sé ustedes si lo van a saborear o no, pero yo sí sé que yo lo voy a saborear así, con gusto, comiéndome la palabra del Señor. Si ustedes que nos están viendo, espero que lo saboreen. Cristo pagó por lo que tú hiciste. Recuérdense, hay una diferencia de expiación y redención. Expiación, Él pagó por lo que tú hiciste. Redención significa que nos compró a nosotros y somos de Él. Propiciación significa que los sentimientos de Dios han cambiado a tu favor. Te ve Dios propicio, propiciación, propicio, adecuado. Vaya, los mexicanos dicen así: te ve el Señor de chulada. Muy bien, leemos el libro de Filemón y a ver si ustedes pueden encontrar ahí la redención en algún lugar. ¿Ok? Bueno, les voy a dar un recuento del libro de Filemón rapidito. El libro de Filemón está en la Biblia ante el libro de Hebreos. Lo escribe el apóstol Pablo. Se lo escribe a Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón es un ministro de Dios que se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso y estuvo posiblemente 2 años, capaz 3 años con el apóstol Pablo entrenándose en Éfeso. Y Filemón era un hombre de dinero y tenía esclavos. Y un día un esclavo que él tenía, que se llamaba Onésimo, decidió que no quería ser más esclavo. ¿Y qué hizo? Le robó las alhajas a su
a la esposa de Filemón, que se llama Apia, y como están en esa área de Efesios, de Colosas, por allá, a ver si me recuerdo en qué ciudad estaba Filemón, pero no es importante tanto. Bueno, y creo que están en Éfesos, si no me equivoco, porque se me escapó esa parte, así que vamos a decir que por allá, por esos rumbos de Asia, está Filemón, está Onésimo, y Onésimo dice, bueno, yo me voy, yo no quiero ser más esclavo de eso, y se escapa y va a parar a Roma, porque él pensó que si se iba lejos, allá iba a ser libre. Pero cuando llega a la ciudad de Roma, las mismas leyes de esclavitud que existían donde vivía Filemón son las mismas leyes que están en Roma, porque donde vivía Filemón es el Imperio Romano, y resulta ser que allí ahora es esclavo también. En otras palabras, ahí, vaya, le voy a dar ahí una aplicación. El pecador, donde quiera que vaya, sigue siendo pecador. Sigue siendo esclavo. No importa si te vas para China y aprendes chino y comes con palitos. ¿Ves? Sigue siendo esclavo. Pero ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo está siendo prisionero en Roma, en una casa. Toda esa información aparece al final del libro de los Hechos. Pablo adquiere una casa y está predicando. Y Onésimo, que está allá de esclavo, escondiéndose por aquí, escondiéndose por allá, porque pensaba que allí iba a estar libre. Ahora resulta ser que se tiene que esconder más. Pero se entera que Pablo está predicando en una casa alquilada, y como él sabe que Pablo fue el que trajo a su amo Filemón a los pies de Cristo, para allá va y se mete a oír a Pablo predicando. ¿Y saben qué le pasó? Se convierte. Y ahora Pablo, esto es una historia preciosa. Ahora el esclavo, Pablo le escribe una carta, que es la carta de Filemón, y le manda para atrás a Onésimo. Y le dice, yo no quiero que se quede conmigo sin contar contigo. Y se lo manda para atrás. Y ahí termino mi explicación, porque si no, le digo todo y pierde la gracia. Ahora vamos a leerlo y usted busque la expiación, la paga del pecado. Alguien pagó por ti. A ver si usted puede ver, a ver si usted se puede ver en Onésimo. ¿Ok? Vamos a ver si usted, a ver, diga conmigo, yo ahora leyendo Filemón, soy Onésimo. Así que en el personaje de Onésimo vamos a representarnos nosotros. Leemos. Pablo, prisionero de Jesucristo. Está en Roma, prisionero. Y el hermano Timoteo está con él, al amado Filemón, colaborador nuestro, un ministro de Dios. Y a la amada hermana Apia, su esposa. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, otro ministro que está junto con Filemón. Y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En casa de Filemón, ¿verdad? Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Yo no sé ustedes más, pero siento la presencia de Dios. Tengo todo erizado de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Así que Filemón era una persona de bendición. Mire, déjame decirle, en caso que usted no se haya enterado de esto, en tu iglesia y en la obra de Dios vas a encontrarte con gente que son bendición. Amén. Pero te vas a encontrar con gente que son un dolor de cabeza también. Bueno, Filemón era una bendición.
Miren, con esas son la gente que te tiene que juntar. ¿Ves? ¿Tú quieres estar en bendición? Analiza la gente que te rodea. Hay gente que no te da bendición, hay que seguirlos amando, hay que seguir orando por ellos, pero mira, sepárate un poquito. Júntate, aunque esté feíto, júntate con el que es bendición. ¿Okay? Doy gracias a Dios, en versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Así que un testimonio de su fe en Cristo, un servicio a la obra de Dios, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Una persona que destilaba bendición, hermano. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que el hombre era un ministro de Dios que bendecía, que ayudaba. Y ahora aquí viene. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. En otras palabras, era su mentor. Fue el hombre que invirtió 3 años de su vida ministrándole, enseñándole los dones de Dios. Más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te voy a pedir un favor. Mira, ya estoy viejito y además de eso estoy en la cárcel por la obra de Dios. Te quiero pedir un favor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Allá se metió el esclavo. A esconderse, y resulta ser que allí conoció a Cristo. Allí el esclavo conoció al Señor. Otra vez, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque era un esclavo rebelde. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Ahí está la expresión. Ahí está. Bueno, ahí empieza. Ahí empieza la cosa. Tú recíbele como a mí mismo. Wow. Así que el favor no era para Pablo. ¿Era para quién? Para Onésimo. ¿Ok? Muy bien. Imagínense que usted es Onésimo y es esclavo y ahora resulta que Pablo está escribiendo esta carta a tu favor. Yo quisiera, versículo 13, retenerle conmigo para que en tu lugar, en lugar tuyo, me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. En otras palabras, que Filemón sirvió a Pablo. Fue su maestro, fue su mentor en la ciudad de Éfeso. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como, ¿qué dice? No ya como esclavo. Así que era Onésimo, ¿qué era? Y Pablo está diciendo que lo reciba como libre. Ya no como esclavo, libre, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ay, ay, ay. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Y alguien piensa, no, porque Onésimo entonces era hermano de Filemón y era su esclavo. No. ¿Por qué en la carne? Porque los amos eran dueños físicamente de la persona. Así como hoy usted tiene un carro, si usted quiere agarrar un bate de pelota y meterle patazos al carro y desbaratarlo en tu carro y lo pone en la yarda de tu casa, ahí que se pudra. Así era la esclavitud, tristemente. Seres humanos que otros eran dueños de ellos. Y por eso Pablo está diciendo a la Filemón que en su carne también, ¿verdad? Sigo leyendo. Versículo dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ya explicamos eso. Así que, si me tienes por compañero, híjole, recíbele como a mí mismo. ¿Cuántas veces le ha dicho que lo reciba como a sí mismo? ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Recuérdense para que el micrófono capte, tienen que decirlo en altavoz, ¿verdad? Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, a mí mismo. Y aquí viene, no debería haber dicho. Y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Él está pagando. La cuenta de él. Sirve para la redención, también porque está comprando, está pagando lo que vale Onésimo. Sirve para ese término, pero queremos aplicarlo al término de la expiación. Porque le está diciendo, si en algo te debe, se está refiriendo a lo que robó. ¿Ves? Porque ¿qué hizo Onésimo? No tenemos los detalles, pero algunos comentaristas, y es de entenderse en el pasaje, que para irse hasta Roma necesita finanzas. ¿Por qué? Le robó las cosas a Onésimo. Algunos dicen las alhajas, las joyas, pues las vendió en Roma, pero se le acabó el dinero y pensaba que iba a estar libre, y resulta que seguía siendo esclavo. Así que en versículo 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. También podría ser como sustitución cuando dice como a mí mismo. Exactamente, es que todos esos temas están ahí. En esta pequeña epístola está el tema de la expiación, está el tema de la redención, está el tema de la sustitución. Fíjense que esos títulos no aparecen. Y la regeneración. No aparecen los títulos, pero los conceptos de que Cristo tomó nuestro lugar, Pablo está tomando el lugar de Onésimo. El concepto, expiación, la paga por el pecado, Pablo está pagando lo que debe Onésimo. Redención, la compra de la persona, Pablo está pagando lo que vale un esclavo. Siempre. Pastor, Pablo se parece mucho como a lo que fue Jesucristo, ¿no? Exacto. Pablo en este pasaje es la tipología, la representación de Cristo. Amén. Exactamente. Él tiene con qué pagar. Un esclavo, Onésimo, no tenía con qué pagar. Porque era esclavo, y un esclavo todo lo que gana es para su amo. ¿Sí? ¿Cómo se va a liberar? Entonces, nosotros, el pecador, no tiene con qué pagar su pecado. Es imposible. No existe cantidad de dinero, no existe sacrificio humano que pueda pagar por los pecados. Cristo pagó por nosotros. A ver, démoslo esto despacito. Mira. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, hijo. Por no decirte, pero se lo dijo. Porque dice tú me debes. Por no decirte, pero se lo dijo. En otras palabras, tú tienes una deuda conmigo. Porque hay gente que tienen un pastor, que tienen una iglesia, y que esa persona le dedica años y años de su vida. Y en el concepto y la mentalidad de esa persona no hay gratitud, no hay agradecimiento. No, es que ese es el trabajo de él, lo tiene que hacer. No, espérate un momento. Esa persona te ha brindado más
que lo que tu papá y tu mamá te han brindado. Más. Yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros padres, tenemos que mostrarle gratitud a papá y a mamá, pero esa persona fue el instrumento que te ha traído vida eterna. Y te ha enseñado la palabra de Dios. Estoy hablando de los buenos ministros. Estoy hablando de los buenos. Aunque todos estamos llenos de defectos. Bájate de esa nube de que el pastor es perfecto. No, el pastor es pecador igual que todos los demás y comete errores iguales que todos los demás. Pero bueno, dice la Biblia que estudies el resultado de su fe. No a él, el resultado de su fe. A ver, ¿qué ha producido? ¿Qué ha producido en tu vida? Muy bien, esto está tremendo. Yo, Pablo, versículo 19, lo escribo de mi mano, yo pagaré. ¿Ven ahí la expiación? Sí. Hay una persona que está pagando la deuda del otro. Por no decirte que aún tú mismo te me debes. Y ahora aquí viene, esta epístola, a mí me cuesta trabajo creerla porque Dios siempre me toca cuando la leo. Y aquí viene como un tono de cariño el Pablo. Como que cambia el tono. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Pero ¿y el favor para quién era? Para Onésimo. Pero está haciendo también Pero el amor de Pablo por las almas, el favor que le tocaba a Onésimo, la satisfacción de saber que ahora Onésimo era libre de verdad. La regeneración. También está el término de la regeneración. ¿Verdad? Mire qué tremendo. Te escribo confiando en tu obediencia. Como que tú ya no existe. El respeto, la dignidad. Yo no estoy diciendo esto de ustedes para mí, hermano. Porque ustedes tienen sus pastores, sus iglesias y congregan bajo otras personas. Yo estoy hablando de sus pastores. Como que esto ya no existe. Como esa gratitud, ese respeto, esa dignidad por los siervos de Dios. Si la gente se anda fijando en los puros defectos. No, porque me habló bruscamente. No te fijes tanto en la deficiencia humana, porque todos los ministros son seres humanos, ¿verdad? Te escribo confiando, versículo 21, en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En otras palabras, las oraciones de ustedes van a hacer que yo sea libre. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Fíjense que aún en la cárcel todavía está entrenando gente. Todavía está rodeado de un team de personas. Que fíjense que aquí menciona puros ministros de Dios. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Aristarco, Demas, Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Y están todos en construcción. Aquí ellos están en construcción. Y Dios los tiene bajo la cobertura del apóstol Pablo. Yo no sé ustedes, pero yo siento la presencia de Dios. Estoy erizado completamente. Se me salió el cubano erizado. Erizado. Qué tremendo. Hace muchos años yo prediqué de aquí, de este mensaje. Y a ver, me quedan 15 minutos y vamos a terminar hoy con solo expiación. La semana que viene estudiaremos redención y propiciación y los demás términos. Mire, la ley romana dictaba esto. La ley romana dictaba esto. Que cuando un esclavo huía de su amo, en castellano, en español, a los esclavos que huían de su amo hay un término para eso. Se le llamaba esclavo cimarrón. Búsquenlo en YouTube y usted va a ver. Era un esclavo que huía. Pero la ley romana decía que una vez que ese esclavo era alcanzado por la ley, había varias sentencias. El dueño podía matarlo si quería, azotarlo, cortarle los dedos, hacer lo que quisiera. Pero la sentencia mínima por la ley romana dictaba que el esclavo se le tenía que poner con un hierro caliente la letra de esclavo en la frente, para que todo el mundo supiera, por donde quiera que andaba, que era un esclavo cimarrón.
que era un esclavo que había huido y ahora había sido encontrado. Y por ley había que hacer eso. Es como si una persona, por ejemplo, tiene en una casa un kilo de cocaína. Y entonces viene la policía y lo arresta. Y la mamá del muchacho que está ahí le dice a la policía, por favor, no le hagan nada porque yo lo perdono. No importa cuánto la mamá lo perdone porque escondió en la casa el kilo de cocaína. La ley dice que ha violado la ley y hay una sentencia. Entonces, la sentencia romana era para darle hierro caliente en la frente. Tenía que hacerlo, Filemón, a no ser que fuera declarado libre. Y si era declarado libre, entonces ya no era esclavo. Pero para ser declarado libre, alguien tenía que comprarlo y soltarlo en libertad. ¿Cuánto valía un esclavo en los tiempos de Roma? Equivalente a los tiempos de hoy. Depende, como todo, ¿no? Un esclavo especializado que sabía leer y escribir, que estudiaban leyes, etcétera, carpintero, depende, costaba el equivalente de 10,000 a 15,000 dólares. Era un dineral. No se cree que era cualquier cosa. Entonces, vemos aquí que ahora Pablo le dice a Filemón que recibe a Onésimo como ¿quién? Como a mí mismo. Como su hermano. Como a mí mismo. Como a mí mismo. Entonces, mire, yo me lo imagino así. Esta es mi interpretación. ¿Ok? Usted ahora interprételo como el Espíritu Santo lo ponga a ti. Nos quedan 10 minutos para esto. Pero ¿cómo recibía Filemón y Apia al apóstol cuando llegaba a su casa? ¿Cómo lo recibía? Fíjense que le está diciendo aquí, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Así me lo imagino yo. ¿Qué era lo primero que se hacía cuando llegaba una persona que tú estimabas y apreciabas a tu casa en aquellos tiempos? Lo primero que se hacía era un lebrillo, una vasija con agua para lavarle los pies. Entonces, ahora Filemón trae esta carta sellada. Él no sabe lo que la carta dice. Se le entrega a Pablo. Pero Onésimo trae esta carta. Y Onésimo está diciendo, bueno, por lo menos hierro caliente me toca. Y entonces ahí está Onésimo parado, le entrega la carta a Filemón. Filemón le dice, bueno, Onésimo, tú eres tremendo. Onésimo, te llevaste las joyas de Apia, y no agarraste las baratitas, agarraste las buenas, ¿verdad? Onésimo, ¿ves? Porque aquí Filemón agarra la carta, pero no la ha leído. Y ahora dice, bueno, espérate aquí, vamos a leer esto. Y Pablo lee la carta. Y ahora mira para Filemón. Óyeme, Onésimo, siéntate aquí, por favor. Apia, ven para acá con ese recipiente para que le lave los pies a Onésimo. Porque la Biblia dice que Pablo dijo que lo recibiera como él, y eso era lo que se hacía. Vaya, la mujer lavarle los pies, hay versículos bíblicos que habla de eso, ¿ves? Lavarle los pies a un maestro, a una persona que estimaban que era su mentor, era una acción de amor sano y de respeto y dignidad. Y ahora Onésimo está sentado y le está lavando los pies. Nunca en su vida nadie jamás le ha lavado los pies. Apia, ¿tú te recuerdas el caldo ese que le gustaba tanto a tu hermano? Ese caldo con vegetales y masitas. ¿Tú te acuerdas? Apia, por favor, vete a preparar el caldo a los niños. Onésimo está volviéndose loco, porque no sabe lo que está pasando. Y entonces ahora Filemón le dice, mira Onésimo, tú sabes que por la ley romana yo tengo que marcarte en la frente, pero ya no te tienes que preocupar de eso. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo, mira lo que dice el siervo de Dios, que yo te reciba como a él. Así que ahí está el cuarto donde dormía el siervo de Dios. Y ya tú no tienes que preocupar de preparar comida, de limpiar el pupú de los caballos,
no te tienes que preocupar de más nada, sino duerme mañana. No te preocupes, duerme en la mañana, Onésimo, que Apia o yo te vamos a llevar tu cafecito con pan y mantequilla. ¿Ok? ¿Cómo vas a querer? Así que, Lo curioso es que el nombre de Onésimo es un nombre griego que significa útil, provechoso. útil, provechoso, sí. Terminó siendo útil. Bastante. provechoso. También podría ser. Pero fuerte, hablen fuerte, por favor, porque Necesariamente. queda en blanco la grabación. Si no, bueno, no dice ahí que si le robó no, específicamente solo con haberse ido Filemón estaba perdiendo. Y luego aparte las labores que hacía Onésimo también, si él no estaba, dejaban de suceder esas labores y también Filemón perdía. Entonces puede ser que también se refería a eso. Exactamente, sí. La Biblia no da detalles que robó Onésimo ni nada de eso, pero hay un versículo que nos da clave, el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ¿ves? Entonces algo material y físico se llevó, ¿ok? Ponlo a mi cuenta. Una cuenta es algo que se debe, algo físico. Entonces hay unas especulaciones de que se robó dinero, o se robó joyas, o se robó algo valioso que pudiera económicamente mantener el viaje a Roma. ¿Ves, hermano? La restauración también conlleva una responsabilidad, porque lo que Pablo hacía lo tenía que hacer él. Exactamente. Si no, no iba a ser como acepto a los ojos de su amo. Así es. Ya por eso hablábamos. Así es. Así que vemos aquí, hermano. Perdón, hermano. Le está tocando un poquito el tema de lo que le decía, que entraba aquí el tema de la regeneración, porque Onésimo tuvo que cambiar cuando estuvo con Pablo dentro de la cárcel. Así es. Él tuvo que cambiar y a lo mejor él reconoció su pecado. Dijo, yo hice un daño y ahora... Exactamente. Bueno, fíjese que Onésimo reconoce su pecado y lo que hizo, porque regresa. Sí. Porque hubiera agarrado la carta de Pablo y se va para China ahora, ¿ves? Sigue todavía siendo un esclavo cimarrón, ¿ves? Pero el hombre, bueno, es una conversión genuina, porque Pablo lo está diciendo. Más bien te ruego, el versículo 9, por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Así que Onésimo tiene una conversión genuina de parte de Dios. Y fíjense qué linda es la palabra de Dios. Yo me recuerdo años y años atrás, yo venía oyendo un mensaje del Dr. McGee, años atrás, las conferencias que él daba, porque ahora hay uno que traduce las conferencias de él, pero es las que él daba. Y me recuerdo cuando él tocó el libro de Filemón, así por arribita, y me fue de tanta bendición que yo tuve que parar el carro, porque Dios me tocó, me quebrantó de tal manera. Y las veces que yo sé que a lo mejor lo notaron ustedes, que estoy leyendo y no podía ni leer, porque el toque de Dios. Y en un libro tan cortito está encerrado una historia tan preciosa, tan bella. Sobre todo la representación de nuestro Señor Jesucristo ahí en ese libro. La tipología o la representación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está lo que es expiación. La paga de nuestro pecado por otra persona. Amén. Onésimo no tuvo que pagar nada, porque ya otro que tenía con qué pagar, pagó por él. Un aplauso al Señor. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por el tiempo que hemos invertido en tu gloriosa y preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú pagaste por mí, por cada uno de nosotros, por millones y millones y millones de personas que en el mundo hoy hemos creído en ti. Es verdad, Señor, que muchos de nosotros no somos lo que tú quieres que nosotros seamos. Pero, Señor, te amamos y tratamos y luchamos, Señor, con nuestra deficiencia para servirte a ti, Señor. Gloria sea tu santo nombre.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.